Estamos en el café de Diario 55, somos Super TV 55, el canal de todos. Hoy con la presencia del profesor Miguel Jorge, presidente de la filial Santiago de la Asociación Dominicana de Profesores, conocido como ADP, una institución que durante todos estos días fue noticia debido al reinicio del año escolar y su posición para el retorno a las aulas. Buenos días, profesor. Muy buenos días, gracias a ustedes por invitarme, por hacerme parte de esta familia del Canal 55. Todo normal ya, profesor, ya se reintegraron a las aulas, ya se reinició el año escolar como debe ser. Bueno, normal dentro de lo que está establecido en medio de esta situación de pandemia, ciertamente como tú dices en la primera parte, en la introducción, la ADP ha sido objeto de múltiples ataques, una avalancha se le vino encima a la ADP. Bueno, nosotros debemos aclarar en primer lugar que la ADP no convocó a huelga, no convocó a paro. Vimos una situación, que es lo que ha hecho la ADP en toda su historia, de ser parte de los problemas y de las soluciones, sobre todo de las soluciones en el ámbito educativo. Entendíamos que lo aconsejable, que lo conveniente, que lo prudente era aplazar el retorno de la docencia presencial y que debían tomarse las 2 primeras semanas en el reinicio del año escolar para hacer una evaluación. ¿Qué tenemos? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cuál es el nivel de contagio en la comunidad educativa? Y dependiendo de lo que dijeran los números, entonces poder reiniciar de manera presencial. Cuando los del Comité Ejecutivo fueron al Ministerio de Educación, le plantearon esa propuesta, fue sencillamente no, está decidido que vamos a iniciar de manera presencial en la fecha que está prevista, en la fecha que establece el calendario escolar, y es entonces cuando la ADP orienta a sus miembros a que retornaran a la docencia, pero que lo hicieran a través de los medios tecnológicos. Y bueno, eso se satanizó, el usar los medios tecnológicos para reiniciar el año escolar fue satanizado por el mismo ministro de Educación, que en su momento eso era lo mejor de todo. Educación a distancia, educación virtual, era lo mejor. Y nosotros hemos dicho, lo que ocurre es que eso se convirtió en un negocio. Y se hizo negocio. ¿Cómo? Con la compra de equipos tecnológicos, con el pago a los canales de televisión, a las emisoras de radio para transmitir las clases virtuales. Entonces ya eso no puede ser, porque ahora el otro negocio, y es el que han estado defendiendo sectores como los que están agrupados en Educa, es la presencialidad. Y bueno, después de toda esta avalancha y toda esta situación que se estuvo dando alrededor de 2 semanas, el señor ministro de Educación invitó al Comité Ejecutivo Nacional de la ADP a una reunión, a un encuentro. Se produjo el encuentro y bueno, se dijo que había un acuerdo, que se había producido un acuerdo entre el ministerio y la ADP para el retorno a la docencia presencial, y nosotros decimos no hubo tal acuerdo, y no hubo un acuerdo porque la ADP no estaba demandando ninguna reivindicación para el magisterio. La ADP estaba solicitando que se evaluara las condiciones en que estábamos, en que se encontraban los centros educativos a propósito de la pandemia. Entonces, como no estábamos solicitando ninguna reivindicación, cuando se vuelve al Ministerio de Educación, a la reunión con el señor ministro, a propósito de su invitación, la ADP lo que hace es un gesto de buena voluntad y entonces orienta a los docentes para que nos reintegráramos a la docencia presencial. En eso hemos estado. Nosotros dijimos, va a haber un gran ausentismo laboral, porque es que los docentes no son ajenos a la sociedad dominicana, y así como una parte de la población hoy día está afectada con el virus, los docentes también, los estudiantes también. Entonces nos hemos reintegrado desde este martes a la docencia presencial, pero las ausencias están ahí. El ministerio se comprometió a que iba a enviar materiales de bioseguridad a las escuelas, que iba a garantizar la limpieza. Y bueno, hay que ver qué es lo que se ha enviado a las escuelas. Hay que constatar si realmente la limpieza de los centros educativos está garantizada, pero reitero, el Magisterio de la República Dominicana, la ADP,
dio una demostración, hizo un gesto de buena voluntad, amén de que no están dadas las condiciones, hemos reiniciado la docencia de manera presencial con todas las precariedades del mundo, porque decirme a mí que a una escuela, a un centro educativo que tiene más de 900 estudiantes y tú vas a enviar 4 galones de alcohol y 4 galones de gel desinfectante y que va a enviar 2 cajas de mascarilla, sencillamente eso es risible, porque para una semana no alcanzaría ese material. No, pero si hay 900, una caja tiene 100, entonces serían 200, faltan 6. Entonces, son de las cosas que nosotros como Asociación Dominicana de Profesores ADP estamos en el deber, estamos en la obligación de decir, de denunciar y de reclamar que se resuelvan, porque mal haríamos nosotros aplaudir todo lo que hacen las autoridades del Ministerio de Educación. Mal haríamos nosotros estamos viendo ahí, maestro, esos son... mal haríamos nosotros con decir que todas las cosas están bien cuando hay cosas que están muy mal. Eso es solamente una muestra de lo que ha enviado el Ministerio de Educación a los centros educativos. Pero en los centros educativos faltan docentes que todavía el Ministerio no ha enviado. Maestro, ¿qué es esto? Que los muchachos no ponen de soporte ahí. Ok. Informe de resultados, nombre de la evaluación, habilidades cognitivas, 10, directores, forma B, 37. Ahí ya entraríamos en otra parte, fíjate. El Ministerio de Educación no sale de una. Y uno no quiere ser ave de mal agüero, pero es que las realidades están ahí. El concurso de oposición ha sido tamaño problema. Se pospuso porque cuando se intentó hacer el concurso, vino la debacle, vino un tamaño problema, que si los dispositivos, que si la conexión a internet, que si no sé qué cosa, se aplazó. Luego el ministerio decide constituir comisiones de veeduría. 26 organizaciones, incluida la ADP, fueron designadas por el Ministerio de Educación para que hicieran labores de veeduría al concurso. Bueno, resulta que se dan cuenta estas instituciones, incluida la ADP, que el ministerio quería tenerla de adorno para observar lo que pasara ahí sin tener derecho a opinar ni a sugerir absolutamente nada, y lo que hicieron esas organizaciones fue que renunciaron, pero el Ministerio de Educación decidió continuar adelante con el concurso y parecía que todo iba bien. La semana pasada entonces a relucir, cuando llega el momento de aplicar las pruebas a los directores, reciben la prueba, no le dan la calificación de una vez, es decir, anteriormente estaban programadas las máquinas para que terminaba tu prueba y te decía cuál era el resultado. Eso es un lector, eso es esta vez simple. no fue así, sino que se dejó para publicar la calificación luego, y ciertamente al día siguiente o a los 2 días se hace una primera publicación de la calificación, y de buenas a primeras entonces, horas después o un día después de haber hecho la primera publicación de calificaciones, se hace una segunda publicación, y para sorpresa de muchos resulta que le habían reducido la calificación, como el ejemplo que vimos ahí, 37 en principio, y entonces en una segunda publicación sale con 31, es decir, lo que está expresando es que alguien que estaba aprobado en un primer momento, entonces en un segundo momento sale como reprobado. Y nosotros decimos, desde la ADP decimos, que el Ministerio de Educación debe explicar qué pasó ahí, porque la ADP, ante una situación como esta que afecta directamente a sus miembros y afiliados, no se puede quedar callado. Pero no solamente porque afecte a sus miembros y afiliados, sino porque debemos hacer, todos en este país, estamos en el deber, en la obligación de hacer un ejercicio de transparencia en cada una de las actividades, sobre todo de las actividades gubernamentales y en este caso de las acciones del Ministerio de Educación. Eso lo está haciendo el mismo ministerio, porque se había acordado un ente neutral para evitar esas cosas. Es decir, yo contrato una empresa que no tenga nada que ver y ahí el que pasó, pasó, porque es complicado y, cónchale, el tema, mire, el mayor problema que hemos tenido en los últimos ministros de educación es el tema de que todos aspiran a la presidencia.
Y todos desde ahí quieren construir cosas y yo quiero poner a Fran porque todos. Y eso ha generado muchísimas cosas. ¿Quién está haciendo el concurso, man? No, el concurso lo están aplicando representantes del Ministerio de Educación, ellos solitos, porque esta vez la ADP se retiró del concurso. Ajá. ¿Por qué se retira la ADP? Bueno, la ADP se retira del concurso porque el ministerio quería tenerle como un adorno ahí. Y los comisionados de la ADP dijeron, pues sencillamente en esas condiciones no vamos a estar en el concurso porque no somos un adorno. Por ley nos corresponde estar, debemos estar, pero debemos estar ahí para por lo menos ser voz, para decir cuáles cosas han estado bien y cuáles cosas no han estado bien, pero el ministerio además quiso adornar con otras organizaciones de la sociedad vinculadas a la educación y de 26 se retiraron la mayoría, se retiraron 16 de esas que había designado el Ministerio de Educación, lo que quiere decir que las cosas no andaban bien desde un primer momento. Y no andaban bien no porque lo ha dicho la ADP, lo dijeron esas instituciones que el propio Ministerio de Educación designó para que hicieran labores de veeduría. Y entonces reitero nueva vez, el Ministerio de Educación o quien fuere que esté llevando a cabo el concurso de oposición debe explicar por qué el cambio de calificaciones a los postulantes que aprobaron en un primer momento y luego aparecen como reprobados. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuántos exámenes se le dan a los aspirantes, profesor? Son 3 momentos. Se hace una primera evaluación relacionada con los aspectos cognitivos. Luego se hace una segunda evaluación de los conocimientos del área que se trate y finalmente una entrevista que es la que permite ya la calificación final y colocarte en un orden de acuerdo a la calificación obtenida, porque según la ley, luego de finalizado el concurso, la designación de todos los que aprobaron debe ser en el orden de la calificación obtenida. Vale decir que el que obtuvo una calificación de 95 puntos debe ser designado primero que el que obtuvo una calificación de 90 puntos. Debe haber una tramitación de parte del Ministerio de Educación para esa designación. ¿Y cada calificación es independiente o se promedian las 3? La sumatoria de las 3 calificaciones. Hay una génesis de todos estos problemas, que me eché yo hasta el ministro, me lo eché de... Porque él tiene unos calieses aquí en Santiago, pero yo no tengo problema. Yo soy como el perro de mamá Belica. El que a mí me quiere, yo lo quiero, y el que no me quiere tampoco, lo muerdo. Y hubo una acción inicial que fue con los directores regionales, que estaban ahí por un concurso y todo eso se echó a la cañería. Y se impusieron gente sin pasar por concurso. Y esa es la génesis de muchos problemas. Y todo eso se quedó tranquilo porque lo que se hizo fue aumentar la nómina. El que había ganado un concurso no era mío, entonces yo en teoría lo ascendí y puse el que yo quise de dedo. Y eso me generó situaciones con el ministro, porque hicimos la crítica desde aquí. Pero de ahí viene el problema esencial. Mucha gente que uno respeta y quiere, pero si las normas son concursos transparentes, tienen que ser siempre. Publicidad y volvemos con el profesor Jorge después de la pausa.
El profesor Miguel Jorge es nuestro invitado en el café de Diario 55, presidente de la filial Santiago, Asociación Dominicana de Profesores. ADP. Vamos a brindarle café al profesor. Así es, Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, y estas tres variedades de café 100% dominicanos: Suardí, Gran Sierra y Perla Roja. Maestro, hablemos un poco de INAVIE, que tiene un nombre bonito: el Instituto de Bienestar Estudiantil. Eso no sale de un escándalo y permite ese mismo instituto que a los muchachos le den coconete con cosas. Desde el ADP, ¿qué ven ustedes? Eso sí deberían mandarlo a un fideicomiso. Mira, es importante volver a referirnos a esa avalancha de crítica que le vino encima a la ADP. Alguna gente, incluso algunas autoridades, pretendieron descalificar a la ADP. Y nosotros decimos, la ADP es una organización sindical que va a cumplir 52 años, ahora en el mes de abril. 52 años haciendo grandes aportes a la educación y a la sociedad en su conjunto. De buenas a primeras vemos una serie de personas que salen cuando se producen situaciones como esta, que dicen defender la educación de los hijos de los más pobres. Y a nosotros nos gustaría que a esas personas y a esas organizaciones que dicen defender la educación de los pobres de este país muestren las evidencias de sus acciones. Porque es muy bonito cuando se producen situaciones como la que se produjeron en días recientes, atacar a la ADP, que sí ha dado demostraciones de que defiende la educación de los hijos de este pueblo, y decir que se defiende la educación de los más pobres, cuando en realidad no tienen forma de demostrar acciones a favor de la educación. Cuando hablamos del INAVIE, tal y como tú describes, el Instituto de Bienestar Magisterial, es uno de los aportes que ha hecho la ADP. Porque si aquí hoy hay merienda y almuerzo escolar que está bajo la responsabilidad del INAVIE, es porque la ADP desde sus inicios abogó para que en las escuelas hubiera desayuno, hubiera merienda, hubiera almuerzo escolar, para que los estudiantes tuvieran libros de texto, para que el Ministerio de Educación entregara uniformes y calzado. Y todo eso es responsabilidad del INAVIE, pero como digo, hay mucha gente que dice defender a la educación y lo que defiende es el negocio que se hace con la educación. Y INAVIE ha sido un mecanismo para que muchas personas que han tenido participación en los distintos gobiernos hagan negocio y hagan muy buen negocio con el INAVIE. Y bueno, este martes, cuando se reinició la docencia de manera presencial, con lo primero que nos encontramos es que en muchos centros educativos el almuerzo que se llevó, sencillamente los estudiantes no pudieron comerlo porque la calidad, el sabor que tenían no permitía que se pudiera comer. Y a los estudiantes debe llevársele almuerzo y merienda. Maestro, y ahí de la buena responsabilidad calidad del director, porque mire, de verdad, yo el otro día estaba en mi oficina y yo siempre me llevo periódico para que los muchachos recorten cosas. Y estoy buscando una cosa y me dice una jovencita que me diera rápido. Y yo le digo, ¿y no te dan comida? Dice, ¿y quién se come eso? Y yo me quedé sorprendido porque es una institución de renombre. Los directores, de decirnos, lleve eso de aquí. Yo no recibo eso porque... ¿Hay alguien? El INAVIE tiene en los distritos... ¿De la calidad del alimento? Sí. Pero entonces, venga acá. Sí, lo que ocurre es que este es un país en donde hay muchas complicidades y en donde se ocultan muchas cosas y en donde hay muchos temores. Y hay muchos temores en los directores de centros y hay temores y complicidades en los técnicos adscritos a los distritos educativos que deben vigilar por la calidad de ese almuerzo y de esa merienda que se sirve en los centros educativos. Pero el otro día salió un escándalo ahí de una enorme cantidad de mercancía que se dejó dañar en los almacenes del Ministerio de Educación, y yo vuelvo a reiterar que esas instituciones y personas que salieron el otro día diciendo que eran defensores de la educación de los hijos de este pueblo,
deberían reclamar para que el almuerzo y la merienda escolar sea de calidad, debían reclamar para que no ocurran hechos como esos que se han denunciado, donde miles de útiles escolares, de uniformes, de calzado, se dañaron en los almacenes porque no se distribuyeron. Mire, Entonces, maestro, la ADP mire. sí ha estado a la vanguardia de eso, pero esas personas y organizaciones que dicen defender a la educación, nosotros no lo hemos visto decir nada sobre ese particular. Ayer o antes de ayer, cuando estaba Marieta aquí, porque y usted recalcó algo. Señores, si la ley de compras y contrataciones dice que yo no puedo ser suplidor del Estado porque soy alcalde, porque soy diputado, porque soy regidor, pues que el contrato termina ahí mismo. Usted no tiene que decir, mire, usted no puede ser suplidor porque usted es alcalde. Y dice la ley que si usted tiene una función pública, usted no puede ser suplidor del Estado. Y aquí mismo termina esto. Pero es lo que hace falta mucho valor de decirle, no, vamos para los tribunales y que suceda lo que tenga que suceder. Porque el profesor Jorge no puede ser suplidor de desayuno y también el director de la ADP, que es para lo que mucha gente busca, ser presidente de partido, ser regidor, para estar buscando negocio. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Aquí hay libre acceso a la información. Mire, si aquí se publica cuáles son la gente que suplen esos asuntos, usted se queda, bueno, para el que no sabe, se queda con la boca abierta. Diputados, senadores, regidores, funcionarios. Con eso, y decía Marieta, te despachan 1000 y te entregan 100. Y con eso hay que proceder. Por eso yo digo, yo creo en un Estado fuerte que controla. Yo no creo en negocio, digo que los gobiernos sean para hacer negocio, sino para controlar. Decir, eso yo no te lo recibo. ¿Qué vamos a hacer, maestro? Mi propuesta es, y hay una propuesta de Frank, de que, por eso creo en el Estado, de que, ve acá, si los comedores económicos están dando comida de buenísima calidad, ¿por qué no hacemos una dependencia para desde el Estado, el mismo Estado supla? ¿Por qué hay que hacer un negocio privado para vender eso? Y yo digo, poner en funcionamiento las cocinas, que es mucho mejor para la inocuidad. Desde la ADP, ¿qué debería haber por ahí? Mira, comparto plenamente esa propuesta que tienen ustedes y que nosotros también hemos socializado. Por ejemplo, nosotros tenemos un comedor económico en Los Platanitos y en esa comunidad hay varios centros educativos. Ahí está el Politécnico Altagracia Iglesia, ahí está la escuela J. Armando Bermúdez, más adelante está la escuela José Hungría. En el Ejido está la escuela San Martín de Porre, está la escuela Isaías Franco, así, por mencionarte el nombre de algunas escuelas que están cercanas a ese comedor. El de Pekín tiene el IPISA enfrente. Así es. Entonces, bien pudiera ser, porque las informaciones que manejo es que en el comedor incluso hacen comida de buena calidad. Hasta a forma de plan piloto pudiera hacerse la prueba y ver cómo le va al Estado, cómo le va al Ministerio de Educación y cómo le va a los niños proporcionándole comida del comedor económico, y lo mismo pudiera ocurrir con el comedor de Pekín para las escuelas que están en el entorno. Si se hace como prueba piloto y resulta, entonces lo que debía ocurrir es eso. Maestro, resulta porque usted hace un enlace, vea, un acuedito, INEPRE, comedor económico, y usted crea una dependencia que se llama comedores económicos infantiles. Y a través, porque oiga lo que genera esto, a través del INEPRE le compramos a los productores. Y el INEPRE es quien me suple a mí. ¿Y usted sabe lo que generamos? Una economía de Estado, y todo queda en el Estado, que eso que saco de la educación lo puedo llevar a mejorar planteles. Pero no es bueno, pendejo. Porque por eso es que yo hablaba ahorita de que yo creo, en ese es el Estado que yo creo. Un Estado que dice, no, es que yo no le voy a dar eso a Fran para que Fran se haga multimillonario, si yo tengo las herramientas. Mira, indudablemente que debería ser así, eso es lo lógico, eso es lo correcto, pero este es un Estado en donde la politiquería está a la orden del día, y entonces a todo el que hizo campaña, a todo el que levantó bandera por el partido, hay que garantizarle algo. Y las escuelas, la educación no escapa, y por eso nosotros hemos dicho que
en el ámbito educativo hay mucho negocio, y hay negocio con el suministro de alimentos, y hay negocio con el suministro de libros, y hay negocio con el suministro de uniformes, y entonces todo eso va en perjuicio de la comunidad educativa. Y esos que salieron el otro día, que dicen ser defensores de la educación, debían salir a reclamar esto, porque tú tocaste otro elemento. Las escuelas, la mayoría de escuelas que se construyeron en los últimos años, tienen un comedor y tienen una cocina equipada con todo. Y pudiéramos hacer una investigación y pudiéramos ir, y nos vamos a encontrar con que esas cocinas tienen años ahí y el equipamiento se dañó, se oxidó, ya no sirve. Si se va a utilizar, tendrían que equipar esa cocina de nuevo. Aquí Incluso en Santiago, hasta parte del personal de la cocina está contratado, Sí. ¿verdad? en algunos casos sí, En algunos casos. algunos casos, pero como está contratado para la cocina y la cocina Y no hay funciona, cocina. entonces hay gente que está cobrando un salario sin trabajar. Aquí tenemos un caso de la escuela, de una escuela de Gurabo, que hasta donde tengo conocimiento es la única. Incluso sería importante que los productores de este programa en algún momento envíen algunos de los periodistas a ver qué pasa ahí en esa escuela, en donde sí se cocina y en donde los alimentos que se suministran en ese centro educativo son de mejor calidad. Es la escuela Arturo Jiménez en Gurabo. Sí. Y ese es un ejemplo que debe tomarse, que debe verse, que debe socializarse para que se multiplique en otros centros educativos, Esa sobre todo en escuela aquellos que tienen, está cocina. en la comunidad de La Chichigua, que es la comunidad donde nació Hipólito. Y desde que se hizo esa escuela, que Hipólito lo intentó hacer, ¿usted se acuerda aquel tema del mangú? A los muchachos hay que darle mangú. Esa escuela que se construyó ahí en La Chichigua es ejemplo de eso. Pero por eso yo del neoliberalismo, yo no quiero saber, hay 1001 formas para romper ese negocio asqueante, que lo que le da es porquería a los muchachos en las escuelas. Publicidad y volvemos con el profesor. Si se quiere, porque es que yo estoy loco que aquí se suelta un loco, como se soltó en Chile y como se ha soltado en Centroamérica, para romper todo esto, que esto no puede ser negocio. Publicidad y volvemos.
Continuamos conversando con el profesor Miguel Jorge, presidente de la ADP, filial Santiago. Este es el café de Diario 55, somos el canal de todos, Super TV. Profesor, el tema de las escuelas, muchos cobraron sin espacio donde construir, escuelas que no están en las mejores condiciones. Le preguntábamos a Marieta, la directora regional, sobre la situación que se presentaba porque el ministro habló de que no se quedara un solo niño sin matricularse. En cuestión de espacio, ¿cómo anda esto? ¿Cómo se está manejando esta situación de que no puedan agrupar a tantos niños en una misma aula? Mira, desde que inició el presente año escolar, nosotros denunciamos la falta de docentes y en esa ocasión nosotros hablábamos de que en Santiago, municipio, hacían falta 176 docentes y siguen faltando docentes, y denunciamos la sobrepoblación estudiantil en distintos centros educativos, porque ciertamente el ministerio orientó que ningún niño debía quedarse fuera y nosotros estamos de acuerdo con eso, pero con lo que no estamos de acuerdo es que un aula de clase que tiene capacidad para 35 estudiantes tenga 50 o tenga 49 o tenga 47, y esa es la realidad que nosotros tenemos en los centros educativos, en la mayoría de los centros educativos, sobre todo de la zona sur, de la zona norte y de la parte oeste del municipio de Santiago, en donde hay un enorme déficit de aulas, porque aunque se han construido escuelas, se ha aumentado el número de aulas, siguen faltando aulas porque es que se decidió, el Estado, el gobierno decidió que la mayoría de los centros educativos pasarían a jornada escolar extendida. Entonces el plantel que podía ser utilizado para 400 estudiantes en 2 jornadas, 200 en la mañana y 200 en la tarde, al pasar a ser jornada escolar extendida, entonces ya no puede recibir 400, ya solamente puede recibir 200 estudiantes. Entonces el ritmo con que se construyeron los planteles escolares no fue al ritmo que se iban pasando a jornada escolar extendida. Pero es de mayor preocupación para nosotros el hecho de que en distintas comunidades de la provincia de Santiago hay planteles escolares en proceso de construcción que están paralizados desde el 2014. ¿Y eso qué, y nosotros tenemos algunas imágenes. Ahí la estamos viendo. ¿Eso es dónde? Yo envié video de la escuela de Estancia del Yaque. Esa que está ahí es la de Villaverde ¿En Gurabo? En Gurabo, sí, que está en proceso, en fase de construcción, está a ese nivel. Similar a esa tenemos una escuela en... Ese nos dijo Marieta que creo que el ingeniero de esa está en Canadá. Ok. Yo lo mando a buscar amarrado. Bueno, es que nosotros hemos solicitado públicamente a las autoridades del Ministerio de Educación que hagan un inventario de todos estos planteles escolares que están en proceso de construcción, porque las comunidades lo necesitan. ¿Y esta cuál? Y deben terminarse. Esa es en una comunidad de Jánico. Eso es en Jánico. Esas imágenes, esas fotos, en donde también hay muchos centros deteriorados a ese nivel y otros en proceso o en fase de construcción. Entonces tenemos esa situación, como digo, las imágenes que tenemos. Pero eso es un peligro tener niños ahí, pues esa construcción está a punto de colapsar. Esas son las realidades que nosotros nos gustaría que las autoridades puedan ver, que las instituciones que dicen defender la educación reclamen, que aunemos esfuerzos y voluntades para que desde el gobierno se pueda ejecutar la terminación de esos planteles escolares. Esa es en La Barranquita, contiguo al centro universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, wow, esa es la realidad y vuelvo a reiterar. Aquí en Santiago tenemos el caso de esa escuela que está en La Barranquita, tenemos el caso de la escuela de Villaverde, y bueno, en Navarrete hay 4 centros educativos en esa misma condición. De las que más se ha hablado en Navarrete es de la escuela de Estancia del Yaque. La comunidad y la ADP han hecho todo cuanto han podido hacer para que se termine esa escuela y no ha valido, no ha habido forma. No sé si las autoridades locales de educación tienen conocimiento, me imagino que sí, si habrán hecho el reporte al Ministerio de Educación y si el Ministerio de Educación tiene algunos planes. El otro día vi una
reunión que tenía el presidente de la República con las gobernadoras de la provincia, con los ministros, un consejo de gobierno, en donde escuché decir que estaba solicitando informaciones sobre algunas cuestiones. Ojalá y le hayan informado, en el caso de la gobernación de Santiago, ojalá haya informado de esta situación que hay con estos planteles escolares, que reitero, algunos están paralizados desde el 2014 y como se puede ver ahí, están en un proceso bastante avanzado de construcción. Entonces algunas medidas habrá que tomar para que esos planteles, que por lo visto ya no podrán estar listos para este año escolar, pero que se trabaje y puedan estar en funcionamiento para el próximo Maestro, año escolar, porque las comunidades lo necesitan. Cuando uno ve cosas como esta, uno dice, pero es que aquí deberían dar preso ñango. No dije que dos generalitos, pero aquí deberían dar la gente presa. Pues eso es un crimen de lesa humanidad. Cosas que están pagas, 100%. Cosas que están pagas, que le den todos los cuartos a la gente. Maestro, en perspectiva, no hemos completado tanda extendida. Usted dice que falta maestro. Pues entonces nosotros vamos a tener que aumentar el % de Producto Interno Bruto, porque con lo que tenemos ahora y toda esa deficiencia, más del 70% se va en salario. Si contratáramos todos los profesores que necesitamos y más todos los monitores para hacer una verdadera tanda extendida, los cuartos no van a dar. Sí pueden dar, si están bien administrados, sí pueden dar, si están adecuadamente presupuestados, porque una buena parte del presupuesto de educación, del 4% para la educación, no se ha ido en salario. Una gran parte del presupuesto del 4% para la educación se ha ido en corrupción, y nosotros lo sabemos porque cuando tú estás señalando que una parte de esas obras que están en proceso de construcción y que no se han concluido están pagadas, entonces ahí hay corrupción. Pero nosotros sabemos que se hizo un gran negocio con el proceso de construcción de centros educativos. Gente que ubicaba terreno, que lo compraba a sus propietarios, digamos, por $1 millón y que luego se lo vendía al Ministerio de Educación por $10 millones. Así de sencillo, y eso es corrupción. Y ahí se ha ido una gran parte del presupuesto del 4%. Entonces, antes de que se hable de aumentar el 4%, hay que hablar de optimizar y de sacar la corrupción del uso de ese 4% para la educación. Vamos a Domínguez Brito. Tú ves que no son tan buenos los compañeros tuyos, Domínguez Brito. No son buenos, Domínguez Brito. No es verdad que son buenos, Domínguez Brito. Son bellacos, la gente tuya. Publicidad y venimos con la parte final con el maestro Jorge después de la pausa.
Ya entramos en los minutos finales de este café de Diario 55, un conversatorio hoy con el profesor Miguel Jorge, es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Filial Santiago. Había, profesor, en este proceso que se estuvo llevando a cabo, diferencia con algunas asociaciones, es decir, que criterios aparentemente independientes del que ustedes señalaban. El profesor Hidalgo finalmente se reúne con el Ministerio de Educación, se sientan en la mesa del diálogo y entonces pueden llegar a soluciones para que todo ya se reinicie de como esperaba la población. Sí, es que con esta situación que se nos dio al reiniciar el presente año escolar, hubo muchos elementos que intervinieron ahí, incluso el elemento político partidario, porque hay mucha gente que salió a abogar y gente que salió a abogar o que tomó decisiones en función de lo que le orientó el partido. Nosotros estamos plenamente claros, nosotros estamos plenamente conscientes de que ocurrió esa situación y por eso nosotros decimos que invitamos a todas esas personas que salieron ante esta situación a atacar a la ADP, que dicen que defienden la educación. Entonces yo les invito a que aunemos esfuerzos y voluntades y vayamos a reclamar mejor almuerzo y desayuno escolar para los estudiantes, que salgamos de manera conjunta a reclamar la terminación de estos planteles escolares, que vayamos de manera conjunta a reclamar la designación de los docentes que hacen falta en los centros educativos, que vayamos a reclamar de manera conjunta que el ministerio cumpla con lo que dijo iba a cumplir, de suministrar implementos de bioseguridad en los centros educativos y que, como dijimos y mostramos ahí, han enviado un asunto que hasta da ganas de reír, porque si en un plantel educativo que tiene más de 900 estudiantes, tú me mandas 4 galones de desinfectante, tú me mandas 4 galones de alcohol, entonces tú es como si no estuviera enviando nada. Y bueno, yo les invito además a esos sectores a que de manera conjunta reclamemos que el concurso de oposición se haga de manera transparente, no se ha hecho de manera transparente, que se pueda precisar y aclarar por qué hubo el cambio de calificaciones en los postulantes a directores. Y bueno, quiero invitar también a las autoridades de educación a que bajen un poquito el nivel de agresividad, porque algunas veces uno piensa como que estamos en otra época, porque ver, por ejemplo, al director del distrito de Esperanza, el distrito escolar de Esperanza, que ante una situación con los profesores del liceo Ramón Matías Mella, envía a la policía para impedir la salida de esos maestros, envía a la policía para tratar de que sea la policía la que resuelva una situación de menor importancia y que debe resolverse en el ámbito educativo. Entonces uno dice, pero ven acá, ¿cómo pueden ser las cosas? Pero cuando vemos la actuación de la directora del distrito 0806 aquí en Santiago, que incluso en medio de este proceso algunos docentes, desoyendo el llamado de la ADP, acudieron a impartir docencia presencial, pero no acudieron porque querían acudir, acudieron porque de manera compulsiva y bajo la presión y la represión de la directora del distrito 06, se intimidaron y prefirieron ir a impartir docencia presencial, aun cuando sabían que la ADP tenía la razón, porque los niveles de contagios con la COVID-19 están ahí y todos los días nosotros nos reportan. Anoche, por ejemplo, me reportaron el caso de una familia completa. La maestra está contagiada y está contagiado el resto de la familia. Y nosotros les decimos a las autoridades, cuidadito con insistir en lo que se ha estado insistiendo, en negarle el descanso que por ley le corresponde a un docente que está enfermo. Si está enfermo el docente, debe estar en su casa, debe enviar el certificado médico y hay un acuerdo firmado, porque en la ordenanza 24/2019, que fue parte de un acuerdo que hizo la ADP con el Ministerio de Educación, se estableció con toda claridad que cuando un docente está enfermo, su responsabilidad es enviar el certificado médico y el ministerio es el responsable de pagar el sustituto. Maestro. Nosotros decimos que cuidadito con esto, porque no quisiéramos nosotros pensar en la posibilidad de que vamos a tener que realizar acciones para hacer valer este derecho, que por demás de ser un derecho está acordado. Gracias, maestro. Muchas cosas. Yo creo que aquí la educación pública hay que replanteársela
porque con el esquema que tenemos nosotros no vamos a ir a ninguna parte, y no lo digo yo, sino lo dicen las mediciones locales e internacionales, que nos coloca como una de las peores educaciones del mundo. Tenemos que mejorar muchísimas cosas. Gracias, maestro, gracias a todos ustedes. En nombre de Fran Rodríguez, un servidor y todo el equipo. Mañana a las 7, Dios mediante, aquí estaremos nueva vez a pie del cañón. Gracias por su sintonía, nos vemos mañana. Bye bye.